Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La política, pero sobre todo si enfocamos al principal actor de la vida política, que es el gobierno, está en una situación que venimos describiendo desde hace varios lunes, de ambivalencia, que es la que vamos a volver a analizar ahora con nuevos datos. ¿Por qué? Porque las encuestas indican, casi todas ellas, ya registramos una la semana pasada, que es el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela, y ahora una encuesta de UAIME, a quien seguimos sistemáticamente, que lo que es una declinación, lo que ha sido una declinación de la imagen del gobierno, de la fortaleza del gobierno frente a la opinión pública, da la impresión de haberse detenido, de haber tocado un piso, al menos aparentemente, provisoriamente. Siempre el desafío, la incógnita, es si el gobierno va a poder revertir esa caída, si va a empezar a repechar esa cuesta que ha transitado en los últimos meses, prácticamente desde comienzos de año, después de haber tenido un triunfo electoral muy importante en octubre. Ahora, este gobierno, que parece haber tocado un piso en su declinación, en su debilitamiento, por distintas razones que vamos a analizar ahora, es otro gobierno. Hay cosas que cambiaron en los últimos meses y que da la impresión de que van a ser muy difícil de ser modificadas. Vamos a mirar la encuesta de AIME. Lo primero que vamos a mirar es lo más obvio, el índice de aprobación o desaprobación de la gestión de Milei. Aprobación. Era 34% en abril, en mayo es 35%. Subió. Uno podría decir, es un ascenso ínfimo. Está dentro del margen de error de la encuesta, pero hace juego con otros datos que vamos a ver después, que también hablan de que hay una caída que se ha detenido. La desaprobación, que estaba en 63 puntos, en 63% en abril, ahora cayó. Es decir, mejoró Milei 2 puntos, está en 61. Bueno, los que no saben no contestan, los indecisos, los que no tienen opinión formada pasaron de 2 a 4%. Vamos a mirar otro dato que nos habla del mismo fenómeno, las expectativas. Esto es importantísimo, no nos vamos a cansar de insistir. Las expectativas del electorado, las expectativas de la opinión pública, la idea de que el gobierno tiene capacidad o no de resolver los problemas es lo que finalmente condiciona a toda la clase política, sobre todo a la oposición, en su grado de virulencia, de agresividad frente al gobierno, y también a los aliados, que deciden si van a seguir siendo aliados o van a tomar distancia de acuerdo a este movimiento de las expectativas, es decir, de la imagen del futuro que constituye en su cabeza el público, la gente, en relación con la eficacia del gobierno. Y acá también hay un dato que coincide con el anterior. En abril, los que decían que íbamos a estar mejor que ahora eran el 32% y ahora es 33%. No siguió cayendo. Fíjense cómo venía cayendo desde diciembre, 45, 40, 35, 32. Sube a 33. Se detuvo. Y los que dicen que vamos a estar peor que ahora, que también estos venían subiendo, 40, 42, 44, 47 en marzo, 50 en abril, la mitad, ahora bajó a 48. Es un pequeño movimiento, pero que da la idea de que hay una dinámica de deterioro del gobierno que se ha detenido. Ahora bien, esto se da en un marco donde aparecen algunos fenómenos que indican modificaciones más estructurales. La primera tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, que es a quién le imputa la gente los dramas económicos. Durante mucho tiempo, durante los 2 primeros años del gobierno, el gobierno podía descargar los problemas del presente en la herencia recibida. Con mucha lógica, porque la política económica del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en el último tiempo, fue desastrosa. Ahora cambió esto y ya Milei empieza a ser el responsable de la situación. ¿Quiénes tienen la responsabilidad sobre los problemas económicos? 42%.
cree que es la política económica de Milei y 33% cree que es la del kirchnerismo. Hay 22% que dicen son todos iguales, los dos tienen la culpa, tanto el kirchnerismo como Milei. Esto es un dato importante, habrá que ver si el gobierno puede revertir esto y puede lograr imputarle los problemas económicos a otro, no necesariamente al pasado. Hasta ahora era el pasado el culpable, ahora se lo empieza a ver a Milei plenamente como oficialismo en el sentido de el que tiene la responsabilidad de cómo van las cosas. Vamos a mirar otro cambio importante, molesto para Milei. Y es este, tiene que ver con el ranking de políticos. Acá hay varias novedades. La primera que me interesa destacar es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene una imagen positiva de 41,7%. La negativa es 55%. Miren la positiva, 41,7%. Milei tiene de positiva 38,7%. De negativa 60%. Este es un problema para un balotaje. Si hay un balotaje donde él es candidato, hay una probabilidad, por supuesto no estamos en campaña todavía, no sabe quién sería el opositor, de que mucha gente le vote, que se agrupe mucha gente votándole en contra. Bullrich, negativa de 55%. Quiere decir, esto ya lo hemos visto y se confirma, ahora con mayor distancia entre Milei y Bullrich, que el universo de la opinión pública oficialista, lo podríamos definir como el no peronismo, tiene hoy una estrella por encima de Milei, que es Bullrich. Y esto, como venimos viendo desde hace ya muchos lunes, modifica la conducta de Bullrich y hace que emita señales de diferenciación. Después vamos a analizar de una que ocurrió hoy, muy importante, muy contundente. Ahora, el otro dato que hay que mirar es esta novedad que están señalando desde hace semanas muchos analistas de opinión. Cristina Kirchner tiene 42,7% de imagen positiva en la encuesta de AIME y 56,4% de negativa. Y pasa a ser la figura con mayor imagen positiva del país. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una polarización y que aquellos a los que no les gusta el gobierno de Milei, porque esto a muchos les puede decir, no, ¿cómo puede ser que Cristina esté mejor que nadie si muchísima gente la odia? Claro, muchísima gente la odia, pero hay un universo opositor a Milei que está enojado con que exista este gobierno, que se mira mejor en el espejo del peronismo y que sigue viendo a Cristina como a la principal opositora. Hay quienes interpretan, no solamente mirando esta escena presente, sino la historia del liderazgo de Cristina, que esto en alguna medida se debe a que está callada. Es decir, que le va mejor en la medida en que no aparece y que es un centro de imputación de algunas virtudes que reconocen en ella, por supuesto, los que la quieren y los que no quieren a Milei. Ahora, esta encuesta de AIME nos está mostrando, en principio, que hay una escena muy polarizada entre dos mujeres, Cristina y Bullrich. Los que adhieren al gobierno se miran en Bullrich, los que no quieren al gobierno se miran en Cristina, y esto da la idea de que entre quienes no quieren al gobierno, la mayoría odian al gobierno. Porque adherir a Cristina Kirchner no es un no flojo hacia Milei, condicional, relativo, no, es un no contundente. Esto obviamente impacta en la estrategia discursiva del gobierno. ¿Por qué? Porque Milei, Javier Milei, sigue insistiendo en que hay un peligro kirchnerista. Él logra unificar toda su base y probablemente achicar o disolver o disimular diferencias de matiz que puede haber, por ejemplo, con Macri, con el PRO. Ojo que hay una amenaza, siempre vigente, que es Cristina Kirchner, el kirchnerismo, vamos a poner así, el peronismo cuca, que es como lo llaman peyorativamente. Esto es lo que hizo Milei el día en que abrió las sesiones ordinarias del Congreso. ¿Se acuerdan que
todo su discurso fue un discurso muy agresivo, no muy agresivo, insultante hacia la bancada kirchnerista. Esto contrasta con el discurso de Luis Caputo, del ministro de Economía, que necesita que ese argumento de Milei no tenga vigencia. Necesita decir, no hay ningún riesgo de que vuelva el kirchnerismo. El kirchnerismo ha dejado de ser una amenaza, por lo tanto, inversores, pongan los dólares, porque no hay riesgo de que les cambien las reglas de juego. Esta es una de las dimensiones de este nuevo fenómeno que es la vigencia de Cristina Kirchner en el mundo opositor. ¿Es un problema para Milei? Probablemente no. Probablemente no por esto que acabamos de decir, porque él necesita polarizar contra Cristina. Es un problema, por ejemplo, para Kicillof. Kicillof está por debajo de Cristina. Tiene menos imagen negativa, pero tiene menos imagen positiva. ¿Cuánto se superponen los que quieren a Kicillof con los que quieren a Cristina? Probablemente mucho. Y este es todo el dilema de Axel Kicillof para su carrera electoral. Él dice que no quiere hablar de la candidatura a presidente, pero todo el mundo lo ve como candidato a presidente. ¿A qué distancia tiene que estar de Cristina? ¿Qué nivel de conflicto, de tensión tiene que establecer con ella? Si se pelea, ¿qué pasa con sus votantes? Si no se pelea, ¿qué pasa con el resto del peronismo al que quiere seducir? Y bueno, este es el mar de preguntas que rodean hoy a Axel Kicillof y que se confirman si uno mira esta encuesta de UAIME. Otro dato importante. Manuel Adorni, 26,3 de positiva, 66, casi 67% de negativa, 40% de saldo, más negativa que positiva. ¿Por qué importa esto? Porque esto sigue inspirando la pregunta ¿por qué lo sostienen? Pero además hay otro dato. Era la gran apuesta del oficialismo. La apuesta haciéndolo vocero, la apuesta haciéndolo candidato en la capital, la apuesta haciéndolo jefe de gabinete. La posibilidad de que sea el hombre que iba a representar al gobierno en la gran batalla, que es la batalla por el electorado de la capital federal, que es el campo de batalla con los Macri, el lugar de la pelea, el ring. Bueno, quedó vacante ese lugar y hay otros que aspiran a ocuparlo. Préstenle atención, aunque no levante todavía la cabeza, Pilar Ramírez, que es quien lidera La Libertad Avanza en la legislatura porteña, los ojos y oídos de Karina Milei en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto es lo que podemos inferir de la encuesta de AIME, de un oficialismo que ha detenido su caída, pero que ya opera en otro contexto. El gobierno de Milei ya no es lo que era. Empieza a haber una sustitución de liderazgo frente a la opinión pública que él tendrá que revertir, tendrá que superar la Bullrich, a quien no saben dónde poner. Podría ser candidata a vicepresidenta de él en el 27, y ahí casi tiene ya escriturado ese lugar Martín Menem. Podría ser candidata a jefa de gobierno, está Pilar Ramírez. Antes lo tenían Adorni. Es un problema Bullrich. El segundo problema, el gobierno ya es el responsable de la situación económica. Le queda poco resto para decir esto es la herencia recibida. Otro problema, la aparición de un kirchnerismo que amenaza y que puede complicar las inversiones. Una buena noticia, se frenó la caída. Una mala noticia, ya el gobierno está con dificultades nuevas. Opera en un contexto que ha cambiado. Hay que interpretar todo de otra manera. Y dentro de este marco aparece un problema central, sistemáticamente, inocultable, que es el problema de la corrupción. Acaba de estallar otro caso muy complicado con muchas dimensiones, porque es un caso que no solamente habla de un tema de corrupción en ARSAT. ¿Qué es ARSAT? Es la empresa encargada dentro del Estado del tendido de fibra óptica. ARSAT tiene, generado durante la época del kirchnerismo, era la niña de los ojos de Julio De Vido, 36.000 kilómetros de fibra óptica. Ustedes calculen que una empresa como Telecom tiene 18.000 kilómetros más o menos de fibra óptica de tendido.
Telefónica debe tener 16.000. ARSAT tiene 36.000 kilómetros. Es una gran perla para cualquier privatización o tercerización de funciones, que es lo que están mirando muchos empresarios alrededor de ese negocio. Bueno, ¿qué pasó ahí? Descubren depósitos donde roban implementos para dispositivos que compraba ARSAT. Aparece ahí, cuando se empiezan a descubrir en esos depósitos una cantidad de bienes robados, se examinan los teléfonos, que es el gran problema hoy de las causas judiciales, está todo registrado ahí, y aparece un señor que se llama Gerardo Bosquín, que era el presidente de Trenes, pero antes había estado en ARSAT, y ahora es, en medio de este escándalo, el gerente de contrataciones y compras de ARSAT. Este es un escándalo que estalló la semana pasada. Ahora, fíjense la falta de reflejos del gobierno. Alguien está mirando para otro lado. Caputo, Santiago Caputo, el mago del Kremlin, peleándose con Karina Milei. Karina Milei peleándose con Santiago Caputo. Adorni gastando su vida en elaborar una declaración jurada que todavía no pudo presentar, acomodando los números seguramente y no lo logra. Y mientras tanto el señor Gerardo Bosquín, metido en el centro de un escándalo, fue gerente de compras de ARSAT, mientras la justicia viene investigando esta compañía desde hace semanas, hasta el día de hoy. Hoy se enteraron de todo esto y hoy lo echaron. Mientras tanto seguía siendo el protagonista. Mirando los teléfonos, se llega a otro funcionario, que es el más llamativo en este escándalo, que se llama Facundo Leal. En broma muchos lo llamaban Facundo Leal a José Luis Manzano, porque tenía una gran dependencia con el empresario y expolítico José Luis Manzano y también con su socio Daniel Vila. ¿Quién es Leal? Bueno, Leal es un funcionario de ARSAT que pasó por varias funciones dentro del Estado, ahora lo vamos a examinar, a quien le allanan 2 domicilios, un departamento en Palermo y una casa en Mendoza. Y ahí le encuentran sumados, en ambos domicilios, aproximadamente $2.400.000 en distintas monedas, cash. Funcionario del gobierno de Javier Milei. Le encuentran también cantidades de cocaína, ketamina y éxtasis, balanzas para pesar esas drogas. Este es un dato muy importante, no desde el punto de vista médico o sanitario, es muy importante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque Facundo Leal, que tiene una gran, dicen quienes lo conocen, una gran adicción a las drogas más o menos desde el año 2010, de drogas pesadas, hoy está preso. Es una bomba de tiempo. En el gobierno muchos se preguntan con terror cuánto aguanta la presión de la justicia, la indagación de un fiscal, alguien con semejante nivel de adicción y en una situación de abstinencia y obviamente de estrés, como cualquiera que está pasando por un proceso judicial tan complicado. ¿Quién es Leal? Facundo Leal. Es un mendocino, eso ya lo dijimos, por eso sus vinculaciones con Vila, Manzano, que llegó a la ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, de la mano de un dirigente de la provincia de Mendoza, Rodolfo Gabrieli, Rolo Gabrieli, que fue gobernador de Mendoza, fue ministro del Interior en la época de Duhalde, fue titular de la Casa de la Moneda en la época de Kirchner, se fue ahí en medio de un escándalo y estuvo también en ARSAT, que es como asoma Facundo Leal a esa empresa, que es una empresa, como decimos, de tendido de fibra óptica, tecnología muy ligada a las telecomunicaciones. Estuvo durante el gobierno de Duhalde, estuvo durante el gobierno de Alberto Fernández allí, Leal. Muy ligado por la vinculación con los mendocinos, obviamente, a Sergio Massa. Pasó después a la a la Agencia de Control de Aeropuertos, ORSNA.
Pero seguía estando en ARSAT. ¿Por qué? Porque Astuto logró que FOETRA, el sindicato de telefónicos, lo nombre delegado en ARSAT, con lo cual, informalmente, porque esto no está en los estatutos de ARSAT, pero él tenía un lugar en el directorio, que lo tiene hasta ahora. En el ORSNA, en el organismo de control de aeropuertos, bueno, fue bastante escandaloso el paso de él porque muchos empresarios de la construcción que hacían obras en aeropuertos de distintos lugares del país se quejaban, hay muchos testimonios de esto, de que algunos delegados de Facundo Leal en un bar a la vista de todo el mundo, de Aeroparque, del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeroparque Metropolitano, pedían o pedirían, hasta donde se sabe, no hay grabaciones de esto, hasta donde se sabe, coimas del 5% para que el ORSNA habilite determinadas obras para esas empresas constructoras. A pesar de todo esto, esto se sabía, era Vox Populi en el mundo aeroportuario, lo pasaron a Leal desde el área del ORSNA a Transportes. Ahí trabajó con otro funcionario al que tuvieron que echar, lo echaron junto con Leal, de Transportes, Luis Perrini, también mendocino, vicepresidente de Independiente de Rivadavia, el club que controla Daniel Vila. Hoy vamos a hablar de fútbol por otras razones, tenemos la dicha de tenerlo a Gonzalo Bonadeo, vamos a hablar de un tema, composición tema, el Mundial, los Mundiales, así que vamos a una gran conversación. Pero como dice la cautiva, todo tiene que ver con todo y por lo tanto hay un vínculo entre Pierrini, Leal, el fútbol a través de Vila. ¿Cómo llega Pierrini al gobierno nacional? De la mano de Juan Paso. Juan Paso, ¿quién era? Era el secretario de coordinación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Fue después titular de Arca. Pero durante el gobierno de Macri era superintendente de seguros. ¿Por qué esto es importante? Porque Pierrini es el dueño de la compañía de seguros Triunfo, con sede en Mendoza. Dicen los que conocen el sistema financiero que cuando Paso y Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía, no estaban en la función pública y manejaban un fondo, Anker, sobre todo Caputo, colocaban títulos en la aseguradora de Triunfo de Pierrini. Recordemos que Paso había sido superintendente de seguros del gobierno de Macri. Todo esto, todo este sistema, Transportes, ARSAT, es una órbita del Estado donde se tramitan infinidad de negocios controlada por el mago del Kremlin, Santiago Caputo. Esto es inquietante porque hay negocios entonces que se realizan a la sombra de Santiago Caputo, licitaciones, contrataciones, todos estos escándalos que en alguna medida rozan al Ministerio de Economía, a Luis Caputo. Santiago Caputo tiene una enorme influencia en el Ministerio de Economía que la acaba de reforzar en estas horas. Fue desplazado de allí, algunos dicen, como siempre, razones personales, el jefe de legales, José Ignacio García Hamilton, un gran funcionario, muy prestigioso en todo el mundo legal de dentro del gobierno, reemplazado por Juan Ignacio Estampalija, que es, hasta hoy fue el subprocurador general del Tesoro, un hombre, un gran abogado, especialista en derecho internacional, que tuvo mucho que ver con el caso YPF en la Cámara de New York, donde se dio vuelta el caso con argumentos que ya venían trabajando delante de la justicia neoyorquina los abogados del Estado desde la época de Bernardo Sarabia Frías. Quiere decir que a partir de hoy, Santiago Caputo, el mago, controla el área de legales plenamente del Ministerio de Economía, ya lo hacía parcialmente porque Estampalija depende de María Ibarzábal,
mano derecha e izquierda de Santiago Caputo, secretaria legal y técnica de la Presidenta. O sea, hay todo un esquema que es el esquema de la abogacía del Estado, crucial en muchísimos casos, que también está bajo la dependencia política de Santiago Caputo el Mago. Lo echaron a Pierrini, el jefe de Leal en Transportes. Lo echaron a Leal. ¿Por qué lo echaron? De nuevo el fútbol. Los echaron, dicen, por estafas, había una cantidad de anécdotas. No, los echaron porque viajaron en un viaje, llamémosle así, de placer, en el avión que se le imputa a Pablo Tobillino, el secretario, el tesorero de la AFA. No hay que aclarar quién es porque está envuelto, no en uno, en 100 escándalos. Dicen Barcelona, sí, fueron a Barcelona y después a Ibiza. El secretario de Transportes con el subsecretario de Transportes, que era Leal, con mucho poder en el área de trenes. En trenes estaba Bosquín, el que hoy echaron de Arsat. Viajaron en ese avión de Tobillino, piloteado por el crucial Gustavo Carmona. Dicen que el día que Carmona hable se cae el universo. Piloto del avión que se imputa a Tobillino y camarada, compañero de los partidos de tenis en el Club San Juan con Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, y con su segundo, el subsecretario de Justicia o secretario de Justicia, Santiago Viola. Toda la familiaridad que hay, ya conocida, entre el mundo del gobierno y la AFA, tema del que no sabemos qué opina Milei, que siempre fue un abanderado en contra de esta organización que hay dentro de la AFA, es decir, en la conducción del fútbol. Ahora bien, todo esto, decíamos, es un universo de funcionarios ligados a empresarios mendocinos, sobre todo. Hay que sumar nada menos que a Diego Chaer, que es el responsable de las privatizaciones del gobierno. También viene de las empresas de Vila y Manzano. Y en trenes siempre se habló, porque ellos hablaban, de una dependencia de Pierrini y de Leal, que es el que está más complicado por los 2.400.000 por las drogas, etcétera, dependencia del empresario Leonardo Scaturice, que es una especie de otro yo, jefe, socio, no se sabe muy bien, también del Mago Caputo. Como sabemos, vive en Miami y daría la impresión de que maneja desde Miami algunos negocios del Estado. ¿Por qué daría la impresión? Porque hay empresarios que quisieron entrar, por ejemplo, en un concurso para el tendido de fibra óptica en estaciones de tren, a quien desde el propio gobierno, en las inmediaciones de Santiago Caputo, le dijeron, no, esto lo maneja Leo desde Miami, tenés que ir a hablar allá. Y se produjo el viaje. Scaturice es dueño de Flybondi, empresa que anda en problemas. Es importante que todo el área de aeronavegación también la maneja Santiago Caputo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, primero, el drama que es para un gobierno que venía a combatir la corrupción, que le aparezca un caso de corrupción todas las semanas de gran dimensión. Que aparezca un sector empresarial de, como diría Antoni Brufau, el presidente de Repsol cuando presentó a su nuevo socio Enrique Eskenazi, expertos en mercados regulados. Empresarios que no viven de competir en el mercado. Empresarios que viven del contacto político, de la proximidad con el poder, que están todo el tiempo escaneando el Estado para ver dónde encuentran al funcionario que les abra la puerta para un negocio. En un gobierno, esto es importante, parece un detalle técnico, no lo es, que ha ampliado mucho el monto correspondiente a adjudicaciones directas. Ya son montos muy impresionantes, por los cuales se pueden cerrar negocios sin hacer licitaciones internacionales públicas competitivas. Entonces hay como una especie de ambivalencia, de disociación, de contradicción entre un gobierno
envuelto en la bandera de la desregulación, del mercado para todo, el gobierno Sturzenegger, con este otro gobierno, donde en áreas como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, parece estar todo ya atado y ligado a alguien como Santiago Caputo. Y acá estamos en el reino de las anomalías. ¿Qué es una anomalía? Ya hablamos de esta palabra en otras oportunidades. Estamos muy acostumbrados hoy a muchas anomalías. Una de ellas, una anomalía es algo que se desvía de lo que dice la ley o de lo que marca tradicionalmente la costumbre. Bueno, aquí hay una anomalía muy curiosa que pasa como natural. Negocios importantísimos del Estado, explica todo el mundo, los estaría decidiendo, y nadie lo desmiente, el señor Santiago Caputo, con un poder extraordinario, que no es funcionario, no firma, firman sus subordinados. Entre él y su hermano Francisco se deciden operaciones del Estado, pero cuando uno mira a ver qué responsabilidad administrativa tiene, ninguna, porque es un asesor del presidente que tiene apenas un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia, curiosamente en la oficina de su enemiga, Karina Milei. Entonces, esta es una gran rareza que tiene que ver con un gobierno que por su procedencia, por haber llegado desde las afueras del Estado, de la política, carece de cultura, casi podríamos decir de cultura cívica. Y donde aparentemente hay una estrategia de alguien, tal vez del propio Caputo, que dice yo, dado que quiero manejar toda esta área del Estado, influir en la adjudicación de determinados negocios, no quiero ser funcionario. No quiero después tener que prestar declaración en tribunales, como le pasa al pobre Adorni, o a otros funcionarios como estos, que hoy Leal está preso. Y ya dijimos, es una bomba de tiempo por sus características personales y sus niveles de ansiedad. Esto es importante, y vamos a volver a la encuesta de AIME, porque ya lo obliga a Milei a tomar una definición sobre este problema, que es la cantidad de, el orden de problemas que ve hoy la sociedad como problemas principales del país. Y de nuevo en la encuesta de AIME, no es este el cuadro que tenemos que ver, aparece como primer problema la corrupción, con un 39%. La corrupción había sido un problema secundario hasta ahora. Encabezaba, tampoco es este, encabezaba la lista de problemas la inflación. Por un éxito del gobierno la inflación fue desplazada, tampoco es este. Y ahora pasa a ser, como principal problema del clima público, cuando le preguntan a la gente, no por el problema personal de su vida, le dicen, ¿cuál es el principal problema del país? La corrupción, 39%. Muy bien. ¿Qué quiere decir corrupción? No es solamente la corrupción de la licitación pública, no es solamente la corrupción de quién se queda con ARSAT, o qué negocios hacemos para proveerle de cosas a ARSAT. Si encontramos en un galpón con cosas robadas, o encontramos teléfonos que nos hablan de intermediarios para amañar licitaciones. No, la corrupción también implica la presencia en la Argentina cada vez más frecuente de redes mafiosas. Estamos todos viendo con espanto el asesinato de Agostina Vera en Córdoba. Es parte de esto. El público lo identifica como parte de un país donde hay poco control de determinados delitos complejos. Ahora hay una pregunta que circula en voz baja en Córdoba. ¿Es cierto que hay otra chica desaparecida de 17 años hace más o menos 3 días? Pregunta. No tenemos más datos que ese, que la pregunta, pero es una pregunta que se le hace gente muy bien informada en Córdoba. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esta agenda? Un gobierno que, como el de Milei, dice queremos tener a la corrupción como enemigo y queremos tener a la moral como política de Estado. ¿Qué dice Milei de estos casos que están apareciendo dentro de su gobierno? Nadie habla de eso. Solo hay cuentas fantasmas de un sector que se tira con
causas judiciales y delitos contra otro sector dentro de la feroz interna que enfrenta a Karina Milei y los Menem con Santiago Caputo y su grupo Las Fuerzas del Cielo. Ahora bien, todo esto, vamos a volver a la encuesta que nos muestra el índice o el ranking de políticos, nos devuelve a este problema para el gobierno. Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque el gobierno encara todo este drama de casos de corrupción, de escándalos, que lo cubre el 95% del periodismo corrupto. El 5% del periodismo transparente no habla de estos temas. Usted elegirá a cuál creerle. Todo esto lo enfrenta con impugnaciones contra el periodismo y un intento de manipulación de la justicia. Ambas cosas confluyeron en un caso que se va transformando día a día en un escándalo, hoy escaló, que es el caso de la candidata a jueza en un tribunal federal oral de La Plata, María Verónica Micheli. Como todos sabemos ya, o debiéramos saber, el gobierno, el Ministerio de Justicia y el presidente mandaron el pliego de esa candidata a integrar ese tribunal oral al Senado para que le diera su acuerdo y de golpe lo retiran, pero lo retiran cuando ya varios senadores habían firmado el dictamen, cuando ya había una mayoría en la comisión para darle el acuerdo. Esto es un acto técnico muy importante, porque hay una discusión constitucional de si una vez que el Senado ya intervino se lo puede retirar. ¿Por qué? Porque la aprobación de un juez es un acto complejo donde intervienen distintos poderes. Entonces, si el gobierno ahora retira el pliego, como lo ha querido retirar, se expone a un problema constitucional porque estaría arrebatándole o avasallando un poder de otro órgano del Estado, que es el Senado, de otro poder de la Constitución. Esto lo decidió Karina Milei. ¿Por qué decidió retirar el pliego de una jueza que ellos mismos aprobaban porque se enteraron tarde de que era la cuñada de Hugo Alconada Amón? A quien obviamente el gobierno detesta por las investigaciones que lleva adelante sobre algunos casos importantes dentro del propio gobierno, empezando por el caso Libra. Esto es obviamente una discriminación para la cuñada de Alconada, que ahora ve frenada su carrera por el solo hecho de ser cuñada, y obviamente es un ejercicio tácito, indirecto, subliminal de censura sobre Alconada principalmente y el resto del periodismo. Porque uno tiene derecho a preguntarse, bueno, y si sigo avanzando en esta línea de investigación que molesta a Milei y a Karina Milei, ¿no tendrá problemas en su carrera o algún tipo de problemas algún pariente mío? Como sabemos, esto confirma que el oficialismo de La Libertad Avanza es liberal en determinadas políticas de mercado, no en las que tienen que ver con contrataciones como las que manejaban Pierrini, Leal o Bosquín, pero sí en determinadas políticas de mercado, y muy poco republicano en su concepción del poder. Por eso se lo caracteriza como un populismo de derecha. Ahora, ¿por qué digo que hoy escaló? Porque Patricia Bullrich, que está en esa situación en el ranking, está mejor que Milei, y mucho mejor que Karina Milei, emitió este tuit, que es un tuit de un voltaje inesperado, muy al estilo Bullrich. Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Micheli a jueza federal. Conozco y respeto la facultad del presidente de proponer y reiterar pliego. Soy parte de este proyecto. Hablé con él, por eso, para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. No me vean como diferenciándome. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. ¿Esto a quién se lo dice? Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda la vida. Y aparentemente en este caso, el caso de la jueza Micheli, ella encontró, Patricia Bullrich, algún tipo de contradicción
entre el proyecto y sus principios. Y por eso emite este tuit, que es una bala, un cañonazo en la nave de Karina Milei. Veremos cómo se procesa este conflicto, porque Karina Milei también tiene su carácter en los próximos días, porque la que decidió retirar el pliego, tal vez mal asesorada por el ministro de Justicia, habrá que ver los costos que están dispuestos a pagar. Es una pregunta misteriosa en este gobierno, porque también en el caso Adorni uno se pregunta lo mismo. Veremos cómo sigue el conflicto, porque este tuit de Patricia Bullrich va al corazón de la sala de máquinas del gobierno, donde está instalada, ahí en el centro, manejando las palancas, la hermana del presidente. Un gobierno que para en su caída, un gobierno que tiene que revertir esa caída, pero otro gobierno. Ya no es el gobierno que conocimos hasta hace 3 o 4 meses. Ya son muchas las cosas que cambiaron, ya ha cambiado la identidad del gobierno de Milei. Vamos ahora a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de eso en lo que vamos a estar ocupados durante mucho tiempo a partir de dentro de pocos días, que es el Mundial del Hemisferio Norte. Ahí están nuestras redes. Vamos a encontrarnos ahora con el querido Gonzalo Bonadeo. Somos Newmark. Hacemos posible la mejor versión de cada operación inmobiliaria, porque combinamos el mejor talento con la mejor información. En cada paso, un socio. En cada decisión, experiencia. Newmark, en Real Estate Corporativo, los distintos. Bueno, para mí es un gusto enorme y además estoy, se lo quiero decir públicamente, muy agradecido por la generosidad de Gonzalo de venir a compartir sus observaciones, sus ideas siempre acá. Para quien entreviste a Gonzalo es una tarea facilísima, porque dada la pasión por lo que hace, la calidad intelectual con lo que lo hace y la experiencia que tiene, cualquier pregunta que uno haga tiene una respuesta inteligente, interesante, así que no necesariamente veraz. No necesariamente verdadera. No, también verdadera. Así que mi trabajo ahora va a ser muy sencillo y va a disfrutar mucho la gente que nos está mirando. Por lo tanto, dadas esas características tuyas que acabo de señalar, voy a aprovechar para hacer las preguntas más elementales. La primera pregunta es, ¿qué es un mundial de fútbol? Desde la perspectiva en que lo quieras ver. Es el producto más fácil de vender en el mundo, de todos. Más que el petróleo. Sí, claro. Se consume absolutamente en todos lados, a toda hora. Fíjate que hay países como la India, que creo que nunca jugó un mundial y tiene, después del cricket, es el deporte más popular, y de la India hablamos de cientos de millones de habitantes. China, que intenta una liga exactamente, o sea, los lugares más remotos y sin presencia en los mundiales, es extremadamente popular. Y en términos emocionales para la Argentina, ¿qué es? ¿Se vive acá distinto de otros países? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque es un lugar de certeza para el argentino. Eso es lo que me parece. Que es un lugar de confianza, de sentir que acá somos fuertes. O sea, pongamos Brasil. Brasil sabemos que es una megapotencia económica comparada con Argentina. Pero como le ganamos seguido, estamos ahí. O sea, no, es Mercosur de golpe. Somos semejantes. No lo somos en realidad, pero bueno, en el fútbol sí. El futbolista argentino parece a veces que tuviera culpa, ¿no? Porque es extremadamente profesional y dedicado afuera. Fíjate la cantidad de ídolos que hay en la liga inglesa que son argentinos. ¿A qué se debe que seamos tan buenos en eso? Creo que estamos lejos. En el rugby pasa lo mismo, son los más profesionales de los amateurs.
los que más, o los más amateurs de los profesionales, amateur por el lado no del que no gana guita, sino del que ama lo que hace. Y es muy raro ver un futbolista argentino chanta yendo afuera. Son tipos que marcan un territorio, que progresan afuera. Insisto en la liga inglesa, que para mí es la mejor de todas, donde hemos tenido desde Villa y Ardiles, pasando ahora por Carlitos Tevez, hincha de Manchester United en el City, el Kun Agüero, ídolo. Ahora tenemos a Dibu Martínez, a Cuti Romero. Nada, es extraordinario lo que pasa en el futbolista argentino, el de buen nivel, en un mercado que ya se compra los vientres del fútbol argentino. Cuando hablamos de, no, porque habría que comprar jugadores en el mercado local, quedan cada vez menos para consumo doméstico, se van rápidamente afuera. ¿Qué significa hoy un mundial en Estados Unidos? ¿Y qué significa un mundial en Estados Unidos en un mundo en guerra? Bueno, para empezar, es Estados Unidos con Canadá y México porque a la FIFA le cuesta cada vez más, como al Comité Olímpico Internacional, tener una sola sede fuerte. Es mucha la plata que se gasta en esto y ya la gente en los países no comen vidrio. Sin ir más lejos, el olimpismo se perdió a Madrid y a Roma hace algunos años porque la gente salía espantada con esta idea. Entonces se amplifican. Por un lado, ya no hay más un mainstream, no hay países que son la potencia en el mundo futbolero que pongan la guita para el Mundial, entonces van a Qatar, fueron a Rusia, fueron a Sudáfrica, van a ir después a 3 países, Marruecos, Portugal y España, después era Arabia Saudita, como que Marruecos, Portugal y España aparecieron en el medio para que no haya tanto Asia en poco tiempo, por una cuestión de recursos económicos, con todo lo que cuesta, ¿no? Pero porque decís Canadá, México, Estados Unidos, bueno, zafa la idea de la guita que hay que gastar. Un solo país no lo puede bancar en este momento, al menos no un país serio. ¿La guerra qué tiene que ver con esto? Bueno, hay poniendo el foco sobre todo en los iraníes, ¿no? Es que no es Irán solamente. ¿Por qué? Si hay un cuetazo mal desviado, te vas a encontrar, si ves un mapa de Asia o de la zona de Medio Oriente, te encontrás con que el Mundial lo juegan. Pensemos cómo se prepara un equipo, ¿no? En Irán, en Irak, en Jordania, en Qatar, en Arabia Saudita y en Uzbekistán. Todos juegan el Mundial. ¿Cómo hacen? ¿Cómo te metes en un Mundial? ¿Qué certeza tenés que vas a llegar a poder viajar? Y te sumo otro dato más de estas horas. ¿Qué pasa en la República Democrática del Congo? Están cerradas las fronteras por el tema del ébola. Y van a jugar el Mundial. Es como pasó en Tlatelolco, en México, en el 68, ¿no? 10 días después de la masacre, Juegos Olímpicos. Es como que con el mega evento no se puede. No se lo puede cancelar, no se lo puede ignorar y tampoco se lo puede sabotear. Hay historias desde Argentina en su momento en adelante. Bueno, hay un documental falso que se presentó el día que Argentina juega con Holanda la revancha del Mundial en el 79 en Berna. Presentan ante todos los jerarcas la película oficial del Mundial, que arranca con un señor del Express, periodista del Express, fantasioso, hablando con un tal Rodolfo Galimberti. Y una cosa le pregunta es si es verdad que Montoneros decidió no hacer ningún acto subversivo durante el Mundial, si lo arregló con el gobierno nacional. Y dice, sí, claro, por supuesto. Todo esto era una escenificación, pero que se la comió la FIFA y además estaba registrado. Bueno, es más, el caso de Elena Holmberg dicen que es porque fue la testigo entre el encuentro entre la gente de Montoneros y la gente de Macera. Claro, en lo que llamaba el Centro Piloto de París. Claro, para que no haya problemas durante el Mundial. Y eso se negocia históricamente en todos los niveles, mundiales y Juegos Olímpicos. Hay como una tregua permanente, ¿no? Como una distancia respecto del conflicto. A ver, vamos a mirar un video. Bueno, esto es 26 de junio del 78. Quiero aclarar lo siguiente, vos lo decís con mucha naturalidad, pero yo lo que tengo que decir es que este video es uno de los documentos, de la infinita cantidad de documentos, no te rías, no, es verdad, sí, que tiene un archivo, que es el archivo que fundó en el año 83, sí, siendo un chico, Gonzalo Bonadeo. Después vamos a hablar qué va a pasar con este archivo, las redes, etcétera, pero es otro tema que quiero hablar antes de que terminemos. Pero de ese archivo viene este video. Plaza de Mayo, día siguiente del Mundial. Videla. ¿Sí? Una multitud en Plaza de Mayo, mirá. Y sale al balcón. De la mañana y al grito de Argentina, el marco imponente de la Plaza de Mayo, recibe al presidente de la Nación. A pocas horas del triunfo argentino en el Campeonato Mundial disputado en Japón, el presidente de la Nación saluda a este marco imponente de gente que se ha reunido desde hace mucho tiempo en la Plaza de Mayo, sustrayéndose unos momentos a la reunión de gabinete. Ha salido al balcón acompañado de todo el gabinete que precisamente está reunido en la Casa de Gobierno.
Voy a hacer una corrección y una salvedad. El mismo material se dio en el año 78, pero no tenía audio. Entonces, este es peor, porque esto es Mundial 79 juvenil. Mundial 79. Juvenil, el Mundial de Maradona, de los pibes, de Maradona, el Pelao Díaz. O sea, fíjate lo que era... Somos nosotros, o sea, en definitiva no miremos de costado. Porque estas cosas pasaron, son reales. O sea, acá hay gente de laburo, gente de bien, gente bien intencionada, pero a la hora del festejo íbamos todos a la locura. Videla saliendo al balcón. ¿Qué relación ves hoy entre el fútbol y la política, entre este mundial y la política, y dentro de ese tema amplio, un subtema, que es qué significa, si es que significa algo, para la selección como grupo de deportistas, ir a un mundial con la dirigencia del fútbol argentina tan estresada, que no saben si pueden viajar, si no pueden viajar, si los pueden capturar afuera? Sí, yo a esta altura no sé si alguien está estresado con todas las macanas que hacen, ni en la AFA ni en ningún lado, porque son tan recurrentes, ¿no? ¿Te parece? ¿A vos te parece? Para empezar, respecto del Mundial en sí, voy a apelar a un párrafo, ¿no? Hoy el noble el villano, el prohombre el gusano, bailan y se dan la mano sin importarle la facha. ¿Sí? Esto es la fiesta de Serrat, la fiesta del Mundial de Fútbol. Es transversal, es lo más transversal que hay desde la marcha de la multipartidaria del 82-83. No nos importa quién está al lado, qué piensa, si es de izquierda, derecha o no es nada. Entonces ahí hay una cuestión muy interesante que todo gobierno quiere aprovecharlo. Aprovechó en el 78 esta gente, no lo aprovechó Alfonsín, que le dio el balcón, pero ni siquiera estaba en la Casa de Gobierno cuando eso pasó. ¿Por qué? Porque a través del secretario de Deporte, Michingo Reilly, estaban en contra de Bilardo. Entonces, cuando llega el Mundial, es más, lo mandan a Conrado Storani al palco, porque era independiente, a ver si Bocchini, por ahí, pasaron todo de largo. Pasó después con Menem en el 90. Él sí sale al balcón, en un momento crítico de su gobierno. Entonces está subcampeón del mundo. Y después lo que pasa con Fernández, en el 22, pasaron todo de largo. No, pobre Bo de Pedro estuvo ahí, ¿no? Esperando por los muchachos. No, iba a un trámite en migraciones, dijo. Ah, mira, cuando bueno, le pasaron de largo, dije, yo no vine acá por la selección. Pero fue raro en la pista. Raro, en el momento en que ¿cómo no lo atendieron en la pista? Él estaba por un tema de migración. Pobre Guado. Lo mandaron al muere porque evidentemente hubo una decisión concreta de pasar de largo. Como acaba de pasar con Montiel, que tampoco recibió el saludo del presidente de la AFA en la final ¿de qué partido fue? El último partido de River Belgrano. River Belgrano, que dijeron no, es la medalla platea, están enojados porque salió en segundos. Creo que para el plantel no es un gran conflicto, es un plantel que llega muy afianzado. Vos sabés que históricamente Bilardo tuvo una gran frase que era: mientras Garré tira el centro en Caballito, Ruggeri lo cabecea en Madrid. Porque era toda una distancia, era difícil alcanzar un hilván de juego con tanta gente distribuida por todo el mundo. Esto pasa hoy y Scaloni logró que estén todos registrados con el mismo registro. Con Messi, sin Messi, Argentina juega fenómeno. Nombraste a Messi. Sí. ¿Qué significa Messi hoy en este Mundial, a esta altura de su carrera? Yo me detengo en lo que significaría para muchos de nosotros, o debería significar para muchos de nosotros. Así Argentina perdiera 4-0 todos los partidos, le debemos una enorme alegría a Lionel Messi, mucho antes de ser campeón del último Mundial, mucho antes de ganar una Copa América. Para quienes entendemos que a mí Messi me representó cada minuto que jugó en Barcelona, no en Argentina nada más. No, pero no nos saca campeones, no nos hace felices. Felices nos tiene que hacer un gobierno, no Franchella o Messi. Son un rato, está bueno, es lindo, es hermoso, todo bien. Ahora, Messi no necesitaba ser campeón del mundo para ser uno de los fenómenos más grandes que hay. Y un nene, porque juega la pelota como juegan los pibes, no puede estar un segundo afuera de la cancha, sufre cuando tiene una pequeña lesión. Yo quiero saber cómo se prepara Messi. No, las imágenes de entrenamiento en los clubes, no. Tiene que tener una preparación extraordinaria en términos científicos, aprovechando todo lo que la ciencia hoy le aporta al deporte, la alimentación. Es un tipo que ha jugado un partido por semana en los últimos 22 años. ¿Qué significa eso? Incomparable. Nadie en la historia, ni Cristiano Ronaldo, ni Pelé, ni Diego. 51, o sea, tenés 52 semanas en el año, él juega 51 partidos por temporada. Ni que hablar la suma de goles, la suma de asistencias, las copas ganadas. Es un caso... Creo que vos decís que entiendo que hay una pregunta que te gustaría hacerle que nadie le hizo. Sí. ¿Y cuál es? Exacto. ¿Cómo te preparás para todo esto? ¿Cómo te venís preparando para todo esto? Pues no puede ser natural. Natural me refiero solamente a una cuestión genética. Tiene que tener un laburo como la tuvo Manu Ginóbili, Luis Scola,
Roger Federer, Novak Djokovic, que puede jugar con pibes de 20 años teniendo 40 como si no pasara nada, cosa que hace 20 años no pasaba. Ahora yo le pregunto a Gonzalo Bonadeo, ¿cómo te preparás para cubrir un mundial? Y en la pregunta va esta otra pregunta, ¿qué hay que mirar en este mundial? En tu estrategia de observación, ¿qué te interesa? Me interesa ver cómo se van a arreglar con este esquema de campeonato para que no haya muchos resultados bochornosos, porque juegan mucho más equipos de lo que debieran. Pensá que tenemos 3 veces más que en el Mundial de Argentina, por ejemplo. Y tenemos 16avo de final. Eso baja la calidad de todos. Sí, es como en Wimbledon. Después de la primera rueda se juega la segunda con la mitad de los jugadores, no con el doble. Es como la AFA, como si la AFA hubiera decidido este torneo. Y si amplían el próximo Mundial, en Sudamérica no va a haber eliminatorias. Porque son 10 equipos, pueden jugar 8, 9, no tiene sentido. Entonces me parece que ahí hay una degradación que en gran medida fue parte de la sabiduría de Grondona en su momento. Decirle, miren muchachos, ustedes quieren ganar las elecciones, metan a los africanos, metan a los asiáticos, que son mucho más votos que los sudamericanos. Eso es estrategia de poder. Totalmente. Claro, por supuesto que es una estrategia de poder. Ahora quiero volver a esto que a lo mejor hay gente que no conoce, que es la existencia de ese archivo que vos elaborás, es una colección que vos venís haciendo desde chico, sí, y que ahora uno lo va a poder consumir en las redes sociales, sí, en un programa que se va a llamar Bonadeo se prende, sí, que tiene una peculiaridad que es en la que me quiero detener primero, que es que lo vas a hacer con una hija tuya. Sí, Valentina. Con Valentina. ¿Qué Cata es la labura en la tele, para Valú en la vos? tercera. Cata es la labura en la tele, Sí, Valú en la Cata tercera. trabaja en la tele y hemos trabajado juntos. Pero, ¿qué significa para vos trabajar con tu hija Valentina, presentar este archivo que es parte de tu pasión, habiendo vos trabajado y habiéndote formado con tu padre? Claro. ¿Esa continuidad qué te representa? Es el deporte el eje, el foco de referencia. Mi viejo se separaron cuando yo era muy chico, entonces los fines de semana acompañaba a mi viejo a todos lados, que era Canal 7, Radio Mitre, Diario La Nación en su momento, o fútbol, tenis, básquet, a la cancha que fuera. Polo, rugby, un montón, vi no menos de 15 deportes con él. ¿Hubo algún momento en que vos descubriste que ese iba a ser tu destino? No. Fui un pésimo estudiante, recurrí como todos a una carrera liviana, que era en ese momento periodismo, que no era oficial, salvo en La Plata, fui al Instituto Grafotécnico ahí en Constitución, y a los 6 meses ya había ganado un concurso para viajar con el seleccionado por el gráfico, y nada, ya estaba laburando en La Nación desde los 18 años, en febrero arranqué laburando en La Nación, y ahí sí me subí a la moto y no paré más. ¿Y cuándo en tu carrera, si hubo algún hecho, algún episodio, alguna etapa en la que vos dijiste, siento que dejé de ser el hijo de Diego Bonadeo y soy Gonzalo Bonadeo? Nunca me molestó ser el hijo de. Entonces, ¿y seguís siendo el hijo de él, claro, dentro tuyo? Pero claro, ¿cómo no? Me encanta, porque además heredé en algún sentido algo que me parece muy importante, que se lo suelo contar bastante a estudiantes de periodismo, que es mucha gente que se acuerda de mi viejo y que lo conoció fue gente de detrás de cámara. Sonidistas, tiracables, como decían algunos, directores de cámara, cameraman, porteros, lo que sea, microfonistas. Que son personas que me transmitieron un amor por mi viejo muy fuerte. Es algo que a mí también me gusta que me suceda. Sin más lejos, es una anécdota de Qatar 2022. Había compañeros de trabajo, también del área técnica, que no habían visto a Argentina campeona del mundo. Estábamos en la tribuna y le digo, miren, bueno, vamos a hacer una cosa. Si Argentina sale campeona del mundo, yo me encargo de salir al aire. Entonces me dejaron en la tarima donde estábamos, el viewfinder dado vuelta, la cámara prendida, el micrófono y el retorno prendidos, y durante 4 horas esperando ese aparato por si Argentina ganaba. Y fui y salí al aire solo, mientras los muchachos veían la celebración de Argentina. Me parece que está buenísimo ese tipo de cosas porque son personas que se tiran a los pies por nosotros, hablando futbolísticamente, ¿no? Y tanto en el caso de Caterina como el de Valú tampoco hay, como decía mi viejo, obediencia de vida. No es que haya un desplazamiento. A mí me da mucho orgullo que me hablen de Catalina. Lo de Valú es extraordinario, además, porque me prepara, ella no le gusta diga mataburros, los libros, ahora está armándome un libro sobre los planteles del Mundial para poder tener la información que la gente merece tener, un extra, porque pues juega Cabo Verde. ¿Qué pasa con Cabo Verde? Y Bonadeo se prende, ¿qué va a hacer? A ver, ¿podemos mostrar algo? Hay imágenes. Esta es la presentación que hacemos sobre, es cómo un archivo nos puede acercar al presente, imaginar cosas del futuro, saber de dónde venimos.
disfrutar de... Ahí están las leonas, por ejemplo, son también parte de mi vida. O sea, yo del 83 empecé a viajar por el mundo, Carlos, por el deporte. Vamos a mirar la presentación. Dale un toque, sí, lo que quieran. Abrir el archivo tiene un poco de esto, viajar al pasado, pero también analizar el presente y, si me apuran, anticiparnos un poco al futuro. Ya lo dijo el Dr. Brown, el futuro no está escrito, ninguno de nosotros lo está. Tu futuro es lo que vos haces de él, así que hacé que sea bueno. Y nosotros nos prendemos para que esté bueno. Es eso, es disfrutar de estas cosas. Desde tu experiencia, ¿qué significa para el periodismo esta experiencia de las redes? Meterte ahí. ¿En qué te cambia el enfoque de la profesión? ¿O los hábitos? Yo descreo del concepto de periodismo digital. A ver. Creo que las dos cosas se complementan, que lo digital es una cosa y el periodismo es otra cosa. Y así como el periodista veterano, como los periodistas veteranos, tenemos que adaptarnos y entender que, salvo la columna de Carlos Pañi, no pueden durar más de un día. O sea, yo no puedo a las 10 de la mañana escribir algo y entender que al día siguiente siga valiendo lo mismo en un mundial de fútbol. Tengo que actualizarme. Del otro lado, entiendo, de los fanáticos de lo digital, tener rigor. ¿Sí? Tener rigor periodístico, informativo. Acá a Sabella lo mataron 3 meses antes. El Papa, ¿no dijeron que Ratzinger había muerto antes de que muriera? Es fácil, te lo dice en una red, anda al Bild y si no está el título, no se murió. Es básico. Bueno, las dos cosas creo que se entienden a complementar. Es un aprendizaje, me retan un montón, sobre todo Valentina me reta un montón porque soy bastante flojo con el tema de las redes, de cómo hacer cosas técnicas. Y es una llegada muy directa, es impresionante lo que es la llegada y lo que... Me parece fascinante, esto nos pasó en una experiencia que tuvimos con María Julia Oliván también, decir, en tan poco tiempo llegamos a que un material raro sobre Lola Reutemann tenga 100.000 vistas. Me parece es una reivindicación de la memoria audiovisual argentina que está muy destratada en general. ¿Cuándo comienza? Ya estamos, en este momento. Ya están. Sí, en este momento. ¿Y cómo lo puedo ver? En YouTube directamente, Bonaedo se prende, y entrar, si no, en mi cuenta de Bonaedo se prende de Instagram, donde tenés los links para llegar. Exacto. Con un punto inicial que es parte de la actualidad. Por eso decía, uno de los grandes déficits que tiene el equipo de Scaloni es haber jugado en 8 años partidos amistosos con 3 equipos europeos, nada más. ¿Sabés cuánto jugó Menotti en 8 años? 41. Impresionante. Entonces, vamos a trabajar sobre una racha que fue año 77, que fui a ver todos los partidos a la cancha, -1 con mi primo Fernando, 13 años teníamos. Debut de Maradona con Hungría, Polonia, Alemania Democrática, Alemania Federal, Inglaterra, Escocia, Yugoslavia, Francia. Todo eso en la cancha de Boca, solamente en 6 meses de un año, ¿no? La última pregunta. Sí. Leí algo de José Eduardo Abadi que te lo compartí. Sí, me lo mandaste, extraordinario. Él mira el Mundial desde la perspectiva de un psicoanalista y dice, los mundiales logran algo que no logra la vida política, por ejemplo, que es suspender la grieta. ¿Vos crees que es así? Así fue la fiesta del 2022. Así fue la fiesta del 78. 78 fue la primera vez que los argentinos pudimos salir más de 3 personas juntas a la calle o estar más de 3 en manifestación. Fue un sondeo que hizo la dictadura. Vieron que estaba todo bien. Argentina se iba a festejar hasta cuando perdimos con Italia. Repetí ese dato que es muy interesante. Cuando está el tema de las madres, sin ir más lejos, el tema de circule, por eso nacen las rondas, no podíamos juntarnos más de 3 personas. Por el estado de sitio. Exacto. Ahora, el Mundial 78, Argentina-Hungría, primer partido, digo, bueno, déjalos. Y claro, nosotros salimos a la calle a festejar, había que festejar algo. Tendríamos que tener alguna cosa para festejar a esa altura. Y encontramos esto. Y es, insisto, transversal, no hay ningún tipo de restricción, nadie se pregunta quién es el que está al lado, y la fiesta del 2022, que fue lo único por lo cual lamento no haber estado en Buenos Aires en ese momento, mundial que además vi 21 partidos en la cancha, con lo cual nada más distinto al mundial que se viene. Gonzalo, muchísimas gracias. A vos. En serio, gracias. Placer. Y suerte en la cobertura. Obvio. Y suerte con Bonadeo se prenden. Se prenden. Absolutamente, los dos, claro. Los dos. Gracias. Pancho Olivera, Daniel Vilota, bienvenidos. ¿Cómo va? Muy bien. Ya que hablamos del Mundial, Sí. dato Seguimos con el tema. A ver. importante de último momento que va a hacer mucho ruido. Pablo Tobillino, tesorero de la AFA, investigado en varias causas, hasta ahora no viaja al Mundial. ¿No consiguió pasaje, Pancho? No, sí, él anda con un avión Por que eso, le prestan. Claro. Claro, no, ni siquiera pidió permiso al juez Amarante, ya había ocurrido otra vez. Tapia sí pidió permiso, Tapia va a estar, Tobillino no va a estar.
me lo confirman de su entorno, pregunté si tiene que ver con lo judicial, no me lo aclaran, pero me parece que está muy claro. ¿Tendrán miedo de que No, hay 3 fiscales mirando en Estados Unidos atentamente la causa, el tema, acordate, de Turprodenter, empresa de Javier Faroni y su mujer? Faroni tampoco debe viajar al Mundial? No lo tengo confirmado lo de Faroni, pero me parece que intuyen que ahí la justicia norteamericana puede ponerse muy estricta. Bueno, queda, hagamos el anuncio, queda vacante el alquiler del avión, Por lo menos un asiento. el de Carmona. Por lo menos un Por lo asiento. menos un vale. asiento Claro. está ahí para ser aprovechado, ¿no? Así es. Vamos a hablar del tema de las... ¿Algún juez? Se me ocurrió la mujer de Adorni, pero supongo que 2 veces no. No, reincidentes no. Pero nunca se sabe. El opaco tema de las autorizaciones de las importaciones, escándalo final del gobierno anterior, venimos siguiéndolo al caso. Que también está ligado a Tobillino, Exactamente. todo esto relacionado. Dólares que eran del Banco Central, que iban a empresas para importar en el momento en que no había dólares para nadie. Lo primero que tenemos que decir es que el gobierno no está colaborando con la causa y me atrevería a decir que hasta en algún punto está obstruyendo. En momentos, Al diablo. A ver, explica bien de qué se trata. Bueno, recordemos ese momento de la Argentina, cepo cambiario, no había dólares para nadie, los médicos decían no tenemos insumos para operar, Mucha brecha. y sin embargo había empresas que, por supuesto, se importa 75.000 millones de dólares por año en la Argentina, no todas podían importar para trabajar. Y había un esquema de privilegios para ponerse al principio de la fila para amigos del poder. Amigos, la mayoría de los cuales pagaba una coima para ese beneficio. El que pagaba, recibía. Todo esto se sabía, en su momento la justicia iba a investigarlo, cierra la causa a fines del 2023 el fiscal Tayano y se había empezado a investigar. Bueno, fíjate la novedad que ocurrió en estos últimos días. Recordemos, es una causa que tiene el hijo, el fiscal... El juez Lijo. Franco Picardi, exactamente, pidió directamente al Ministerio de Economía y a la ARCA, la ex-AFIP, la información sobre cómo funcionaba el sistema, quiénes eran los que autorizaban, ahí lo tenés a Picardi, quiénes daban las autorizaciones. El fiscal. Claro, para importar, cuánta plata se movía, bueno. Eso pide Picardi. Eso pidió Picardi. Esto está por escrito, por eso es tan importante. Él, no es que pidió quién pagó la coima, está pidiendo algo que estaba institucionalizado. ¿Cómo era el sistema? ¿Cuántas empresas entraron? ¿Cuántas no pudieron pagar? Algo No muy preguntan ni elemental. quién pagó ni quién cobró la coima. Nada. Algo Que digan cómo funcionaba el sistema ¿Cómo objetivamente, funcionaba? aunque no hubiera delito. Obviamente que los organismos del gobierno lo tienen. Bueno, el Ministerio de Economía le contestó por escrito, firmado por Pedro Esteban Lucena, director de importaciones, ese tema ya no lo tiene el Ministerio de Economía. Anda a buscarlo a la ARCA, ex-AFIP. En simultáneo, la ARCA le dice... Que depende del Ministerio de Economía. Que depende eso es autárquico, pero depende del Ministerio de Economía. Muy importante este tema, porque cuando empezamos a ver todos estos problemas que hay antes y ahora esto que está planteando ya es un problema actual, no es un problema De la gestión anterior. del cobro de coimas por la CIRA. Estamos hablando ahora de una especie de encubrimiento, si uno Claro se que pone debe ser a muy imaginar. sencillo. Todo esto toca por todos lados a Luis Caputo. No digo que sea un actor, valga la redundancia, activo, La responsable. responsabilidad institucional es de él. Pero si tiene algún abogado cerca que le recomiende mirar un poquito dónde está parado, porque por debajo de él hay cantidad de negocios que nadie se puede explicar y ahora esto otro, al final la responsabilidad va a caer sobre él. Mira, la ARCA le contesta al fiscal, esto era automático, se hacía sistema automático, no le da nombres, entonces el fiscal insiste en el último dictamen y le dice, con el párrafo de economía le dice a la ARCA, mirá que economía me dijo que sos vos, dame otra vez el listado detallado de los funcionarios que decidieron. Porque ahí están los funcionarios de la aduana.
Claro. Obviamente, esto es un tabú, te digo porque estuve hablando adentro. Nadie quiere hablar del tema, todos saben que es algo muy oscuro y pesado, y hasta ahora no está prosperando. Viste que la gente de Mitchell, que era el responsable de la aduana, dice, nosotros no teníamos nada que ver. Era el área de comercio exterior del Ministerio de Economía. Pasando la pelota. Tombolini, Cervantes. Bueno, pero además es curioso, porque la ARCA, y lo hablamos acá, tiene una denuncia hecha contra 2 empresas de electrodomésticos de Ignacio Hacking, amigo del ministro de Justicia. ¿Te acordás? Abogado de Tobillino, Tapia, la AFA. Exactamente, por lo mismo. Es decir, la ARCA tiene información para esa causa que tiene 2 empresas de electrodomésticos, pero para el resto no. Digo, es muy importante. Ahora, por supuesto, cuando uno habla, empiezan a aparecer informaciones, y préstenle atención a esto que traje yo hoy. A ver. Voy a contarlo primero. Esto es un empresario que al principio de 2023 quiere importar una máquina de $4 millones y habla con una gestora, una exfuncionaria del Ministerio de Economía que en ese momento estaba en una consultora. Entonces, la exfuncionaria le dice, hay que pagar 9% de coima, del total de la operación 9%. El empresario dice... ¿Cuánto era la importación, dijiste? 4 millones. 4 millones. El empresario le dice, no puedo más de 4. Claro. Si le pongo más del 4, no me conviene traerla. Claro. Que de hecho no la trae por eso. Fíjate el impacto económico que tiene que una máquina que tenía que venir no viene. Entonces vamos a leer primero el chat. Ahora vas a escuchar un audio. Esto es 8 de marzo de 2023. Hola, fulano, le tapé el nombre. Me olvidé de escribirte por tu tema. Me dijeron 9%. Entiendo que es lejos de tu pretensión. Claro, él pretendía pagar 4. Buenas noches y perdón la hora, le dice. Perdón No la perdón hora. el porcentaje, perdón la hora. Buen día. Es delicada con la hora. Fíjate que le contesta educada. al Claro. día siguiente. Gracias por comunicarme, pero como te conté, es una operación grande y compleja que con ese número es imposible. Claro. Le dice entonces la exfuncionaria, ya lo sé. Es que intermedia, es la que pasa el dato. Exactamente, ya lo sé, pero no quería dejar de contestar Claro. igual. No hay forma de llegar al 4, insiste él. Claro, que claro. cuida los costos, Y obviamente. sí, No, ni cerca, dice. Imagínate, de 9 a 4, presionando mucho, podría llegar a bajar un punto más, máximo, dice. Y ojo, abajo, máximo, cuidado. Claro. porque salió en Hablando alta, del pero- Claro, máximo del cuidado, descuento. cuidado. Bueno. Está hablando un poco más, un punto más, como mucho, quiere decir máximo, ¿no? A ver si... No estoy viendo justo el último, pero el último justamente le dice, bueno, imposible hacerlo. Están regateando la coima. Regateando la coima. Ahora vamos a ponerle palabras, vamos a ponerle audio a esto. Porque esto siguió. Ya había audio. Entonces, esta persona, gestora, que habla evidentemente con alguien... Exfuncionaria. Sí, adentro del Ministerio de Economía, asesora a empresas también. Es decir, imagínate, en ese momento... Sí, ya vemos cómo las ¿Cómo va a asesoras. Sí. Bueno, entonces le manda, porque el empresario le dice, ¿te molesta que te insista? Escucha lo que dice. No, cero, no me molesta para nada la insistencia porque además son condiciones que pueden cambiar todo el tiempo, pero sé que por 4 es imposible, por eso te digo que estoy con otras negociaciones posibles y es una u otra, no es que las puedo tener todas al mismo tiempo. Estamos muy lejos de tu pretensión de 4. No vale la pena porque sé que nos van a bajar a 4, ¿me entendés? Ni a 5, entonces es como, bueno, por eso. Ni a 5. Es lindo lo que dice, es interesante. Estoy con negociaciones distintas. A uno ya les estoy cobrando 9. ¿Cómo te voy a cobrar a vos, Juan? ¿Cómo te voy a cobrar a vos? Claro. No puedo ni perder el tiempo en lo tuyo, porque además, ¿cómo hago para explicar que al otro le saqué 9 y que a vos te saco 4? Parece que los estuviera mexicaneando, esto es lo que está razonando ella, los estuviera mexicaneando a los funcionarios. Algo de ética hay en todo esto. Obvio. Claro, Hay códigos, Daniel. por supuesto. Tu pretensión de 9.
Claro, tu pretensión sueño. de 5, perdón. Claro. Pretensión de 5, tampoco llegamos a 5. Menos mal que no le dijo Pregunté dónde veleidad. era, porque esta operación no se hace, pero otras sí se hicieron. Paraguay al No, 1400. ella está diciendo que hay otras que las está Obvio. haciendo. Paraguay al 1400. Digo para los que tienen Sí. ganas de que esto avance. Ahora, ¿qué es lo que está mirando? Ahí estaba la funcionaria, Claro. la exfuncionaria, ¿Qué es lo que está mirando la justicia? Porque que después de estas experiencias se debe haber ido a vivir a otra que Paraguay en 1400. No sé, yo creo un que palacio sí. en Puerto Madero, andás a ver Mirá. dónde. ¿Eh? claro, obviamente. ¿Cuánto se quedaría la exfuncionaria del 9%? Cada uno le agregaba un puntito o 2 o 3, algunos. Los Claro, más. si le bajaba. Claro, porque perdía ella la está comisión. diciendo, si te bajo de 9 a 4, a 5, ¿Qué me y la mía, Claro, recordemos que el fiscal en el primer dictamen dijo hasta el 15%, así que imagínate que había margen. claro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está buscando la justicia acá? No esta gestora, que no deja de ser una intermediaria, Sí, como tantas la otras. pobre El intermediaria. novio de Claro. Guandanara. En realidad, ¿qué es lo que está buscando? Lo que le pidió a la ARCA, lo que le pidió al Ministerio de Economía. ¿Quién estaba detrás de la ventanilla del Estado? ¿No? Bueno, y acá hay un indicio muy importante que apareció. Teníamos algunos identificados que eran gestores. Apareció un nombre que en la requisa de teléfonos estaba señalado como Pato. Bueno, Pato tiene nombre, Patricio Guido Marre, es asesor inmobiliario, que era el que acá lo tenés, que era el que se reunía tanto con Martín Migueles, el novio de Guandanara, con el otro que era Ezequiel Caputo con doble T, Pipo, otros financistas, se reunían todos en Nordelta, Canta el Gallo, se llama el restaurante, se reunían a ver cómo... Ante el gallo. Qué lindo, no. Canta el Gallo. Qué lindo. A ver cómo... Ahí lo van a ir a organizaban buscar a Facundo Leal. Claro, donde el gallo cante. cómo se organizaba el tema de la CIRA, de la autorización para que saliera. Y lo que sale de esas conversaciones de teléfonos es que Pato es el nexo con el Ministerio de Economía o con la ARCA o con el Banco Central. Es decir, tiene un contacto dentro del gobierno, cosa que hasta ahora ese eslabón perdido no había aparecido. Pero viste que vos, creo que no sé si trajiste una transcripción o un audio Sí, relacionado con el Banco Central que decía, no, esto va para arriba. claro, los de arriba. Y no sabemos quiénes son Todavía los de no arriba aparecieron. todavía. Bueno, No ahí pudieron está. ubicar el piso todavía. Quiere llegar a los de arriba. Con Ahora, esto. Claro. Hasta ahora está muy lejos. Ahora, esto es muy importante porque... Lo nervioso que debe estar Lijo, se me ocurre a mí, Porque avance. mirando a Picardi y dice, a ver si llega todavía. A ver si encuentra el camino sin mí. Claro. ¿Qué hizo el fiscal con Pato, el pescador? Pidió a las telefónicas, en adelante el pescador, que le dieran todas las llamadas entrantes y salientes de su teléfono en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Repetí el pedido. El fiscal le pidió a las telefónicas que Pato, el pescador, Pero nombraste a Pipo también hoy. Pato y Pipo, los Pipo dos, debería ser el pescador. Pato, Y un pato en donde canta Pato. el gallo es rarísimo. bueno, pero es Todo es la rebelión en la granja. la medida incluye a los dos, a Pato Y Pipo. a Pipo. Pato y Pipo tienen que entregarle a las telefónicas, es todo cierto esto, ¿eh? Obvio. Tiene que entregarle los teléfonos. ¿Vos decís que me parece mentira? No, es increíble, pero es así. Todas las llamadas entrantes y salientes para ver con qué funcionario hablaban, quién era el nexo. Muy Ahí va a importante. aparecer. Y ahí va a aparecer. Yo le diría a la gente de la ARCA, entregar la lista antes, así por lo menos que... Claro, salvás la cara. Bueno, ahora, nos preguntábamos, ¿quiere el gobierno que esto avance? Lo que se ve hasta ahora es que no. Y la prueba es que fíjate que casi no habla el gobierno de esto. En pleno caso Adorni, había... Bueno, a ver, Milei dice que le dejaron el país con una hiperinflación, en la puerta de una hiperinflación, como dice él, con la inflación que viajaba a no sé cuánto. Jamás nombró a Massa. Bueno,
Es abstracta la Eso es lo que te estoy imputación. diciendo. Entonces, acá hay algo, fíjate lo que vas a ver ahora. Nosotros hicimos un informe acá, Esto toca lo de Leal y todo eso. ¿Te das cuenta? es transversal. Porque lo que estamos viendo es que hay dispositivos de gente que prestan determinados servicios de negocios, que saben hacer el negocio, en el área de tecnología, en el área del Banco Central, en el área de la aduana, que los usan todos los gobiernos. Entonces, a ver si todavía doy datos sobre el gobierno anterior y estoy dando datos sobre mi gobierno. Y estoy dando identidades de gente que está trabajando hoy en esto. Claro, como si fuera Y un va la laburo- plata para arriba y es otro arriba ahora. Pero el que la manda es el mismo. Abajo es siempre el mismo. Abajo siempre es mismo. Cambia arriba. Mirá esto, nosotros habíamos hecho un informe acá, en abril, de esto, habíamos hablado de este tema, en particular vos habías hablado, y Gustavo Arabia, de La Libertad Avanza, fue candidato a intendente en Bragado, él, puso este tuit, que quiero que lo veas, porque el argumento es el mismo de los masistas. Pon el tuit, a ver si tenemos, mirá, dice, ahí te nombramos, el método Pañi tiene un problema, se llama 27 de diciembre de 2023. ¿Sabés qué pasó el 27 de diciembre de 2023? El fiscal Tayano cerró la causa. Claro. ¿Qué quiere decir? Que está ya investigado, que es cosa juzgada y que no hay que investigarlo. Eso dice, Dice Gustavo Arabia. Pero mirá quién lo repostea. y Milei dice lo mismo, claro. Presidente. No hay que investigar Ahora, esto. Acá hay algo muy importante que hay que aclarar. Porque eso Ahora, Arabia, ¿qué estímulo tiene para cuidar tanto semejante negociado? no lo sé, pero llama mucho la atención. Porque acá es importante aclarar esto. No se puede investigar una causa que se cerró o que se sobreselló a alguien, no se puede reabrir. Ahora, ¿qué pasa? Se llama Nes bis in idem. Sí, sí, sí. Bueno, tiene que ser el mismo hecho. No es que yo te sobreseo por las... Por todo lo que tiene que haber visto, por todas las coimas posibles. Pero Arabia no llega hasta ahí. Es mental. Es decir, tendría que pasar que estuviéramos investigando el mismo delito, la misma hora, la misma operación, el mismo Pero funcionario. además hay otra razón. No estamos Pancho. hablando de eso. El fiscal Tayano, que investiga muy poco en todos los casos, cuando dice yo no voy a investigar esto, no es porque el hecho no existió. Es porque no... Dice, porque yo no investigo, en este caso, porque en otros casos sí lo hago, causas que me vengan de un anónimo. Si ahora la denuncia es circunstanciada, como está logrando demostrar Hay el fiscal pruebas. Picardi, hay pruebas, ¿cómo no vas a investigar? Pero además no es la misma operación, ¿se entiende? Sí, sí, es otro delito. Son otros delito. funcionarios, otros... Bueno, Es decir, Arabia lo que dice es como el asesinato de Juan González ya fue investigado, el asesinato de Juan Pedro Fernández No merece ser no merece ser investigado, porque ya investigaron asesinatos. es el argumento de Mitchell, del ex jefe de la aduana. Claro, Es claro, exactamente lo mismo. claro. Por eso Y Milei también. llama la atención. Y Milei lo retuitea, fíjate, por eso llama mucho la atención. Bueno, veremos si esto avanza. Veremos. Un poquito. Veremos. ¿Nos vamos a Rosario a ver cosas más saludables o no? No creo, mira, pero bueno, a ver, depende cómo lo miremos, porque es muy probable que el próximo 10 de junio el Consejo de la Magistratura disponga... Miércoles que viene sería. Miércoles que viene. No este, sino el otro. el otro. Disponga el juicio político del juez federal de Rosario, Gastón Salmaín, al que tiene acusado por dos hechos. Primero, haber omitido, cuando concursaba para ser juez, que había sido despedido de los Sí. tribunales. Y la otra, haber cobrado una coima por dictar una cautelar que obligó al Banco Central en el pleno cepo, caso muy parecido a lo que te cuenta Los Pancho. negocios del cepo. Claro. Obligó al Banco Central a vender al dólar oficial 10 millones para que un fondo de inversión cubra una creencia externa que jamás existió. Si esto ocurre, si el 10 finalmente se le inicia el juicio político, se le van a suspender los fueros y va a tener que cumplir la prisión preventiva que ya se le dictó en la causa del soborno. El juez se llama... Gastón Salmaín, acá hablamos varias veces de él, es alguien que vive en Nordelta aunque trabaja en Rosario, viaja en coche blindado, se le atribuyen conexión con el espionaje. Pero si todo esto ocurre, prisión preventiva, suspensión de fueros, le va a permitir a los fiscales trabajar mucho más para saber si Salmaín además está vinculado a otra megacausa que está en Rosario
y es la que trata de determinar si el narco, como dijiste, si la justicia, si el ARCA, están vinculados a un sistema de extorsión a empresarios, inventándole causas falsas que se eliminaban si el empresario obviamente accedía a pagar un soborno. ¿Por qué estas causas están avanzando? Ahí hubo un arrepentido que es un empresario. Ahora vamos a ver que dice eso pasó. Ahora vamos a ver la cadena de arrepentimientos. Pero en esto es fundamental lo que persiguió y trabajó mucho el presidente de la Corte, que es Horacio Rossetti, que es el sistema acusatorio impera en Santa Fe. ¿Por qué es importante? Primero porque le da mucha más autonomía a los fiscales para investigar en frente al juez, y por otra parte porque elimina el llamado indagatoria. Ahora solo hace falta con el acusatorio notificar a alguien que es investigado por un delito como en el que está sospechado. Esto pasó la semana pasada. Vuelvo un paso atrás. Para los fiscales, aunque no formalizaron todavía la acusación, esto se parece mucho a una asociación ilícita. ¿Qué? Toda esta organización que extorsionaba... ¿Qué hacía? Esto que conté, esta era la mecánica. Este grupo, ahora lo pongo en nombres, mira, más fácil. En este grupo estaban el ex juez federal Marcelo Bailaque, el ex titular del ARCA, Carlos Baudaña, Javier Misó, que era titular del ARCA de Santa Fe. Misó. Los tiempos que se llamaba AFIP. AFIP. Misó, que era el contador de Lindor Alvarado, un narco peligrosísimo, pero también del ex juez Bailaque, el lobista judicial. Bailaque compartía contador con el narco al cual investigaba, en teoría. No lo investigó nunca. Bueno. Ahí arranca una causa en contra de él. El lobista judicial, Santiago Busaniche, y el empresario que citaste, WePay. ¿Qué tienen que demostrar los fiscales? Que este grupo funcionaba con una mecánica extorsiva. Le inventaban una causa a Pancho, iniciaba en la justicia, si Pancho accedía a pagar un soborno, la causa se cerraba. Pero el dato importante es que fueron notificados que están investigados en este megacausa Héctor Marchi, ex administrador de la Corte mientras la presidió Ricardo Lorenzetti, y además el último ministro de Justicia del gobierno socialista, Ricardo Silverstein. Lo que tratan de determinar los fiscales es si la mecánica de este grupo funcionaba de esta manera. Marchi, ex administrador de la Corte, Busaniche, lobista judicial, le ordenaban al ex juez Bailaque y al ex titular del ARCA, Baudaña, inventar una causa contra un empresario. Si el empresario accedía a pagar el soborno, el que cobraba era el empresario WePay. ¿Cómo empieza a romperse todo esto? Con la investigación sobre Bailaque, que tiene durante 10 años congelada la causa contra Alvarado. Milei, dato importantísimo, le acepta en junio del 2025 la renuncia a Bailaque para seguir siendo juez, con lo cual evita el juicio político. Pero no puede evitar el juicio oral y público que está por ser elevado por encubrimiento narco, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Alvarado ahora cumple una perpetua en Ezeiza de la que quiso escapar en helicóptero. En paralelo, se le inicia la causa a Baudaña. Recordemos entonces, porque los detalles son reveladores, el juez Bailaque, ex juez, que renunció para que no le hagan el juicio político y se ventilen datos ahí, pero que va a un juicio oral. Oral y público. Tenía como al contador del narco que tenía él la causa de ese narco, Lindor Alvarado, y tenía como empleado del juzgado al hijo del contador. Sí, es cierto. O sea, había mucha relación, había una enorme complicidad. Contaminación entre el narco, el juez que tenía que investigarlo, el contador de ambos. Arranca en paralelo la de Baudaña. Lo primero que hacen los fiscales es secuestrarle el teléfono, que se vuelve una fuente inagotable de información hasta ahora. ¿Sí? El teléfono de Baudaña, que era el jefe de la AFIP. Exactamente, el que tenía las declaraciones juradas de todos los contribuyentes importantes, no solo, digamos, de un ciudadano de a pie. Arranca esa investigación, el juez de la causa se excusa y entonces la subroga Salmaín, el que está por ser sometido a juicio político. Y dicen los que saben, nosotros no estamos ahí, que Salmaín se preocupa por reunir toda la información posible, incluida la pericia del teléfono, y parece que se queda tranquilo cuando no ve su nombre en la pericia del teléfono. Lo que no sabía Salmaín es que la Procuración General envía a Rosario para reforzar al Ministerio Público a 2 fiscales de Buenos Aires, Juan Argibay Morina y Javier Arzubi Calvo, que van con una tecnología más moderna, vuelven... Ahí hay un grupo de fiscales, tanto de Rosario como de la capital. Claro, muy importante es el trabajo que están haciendo desde hace mucho tiempo. Exacto. Tienen una tecnología mejor, vuelven a peritar el teléfono y ahí sí aparece Salmaín, que conversa con Baudaña y parece que incluso le pide a Baudaña trabajo para la mujer de Salmaín en el ARCA. Bueno,
la información que sale de su teléfono hacen que Baudaña pida ser colaborador arrepentido, tiene que aportar pruebas nuevas y entonces cuenta que WePay era el que cobraba los sobornos a los empresarios. Reaccione a WePay. Dice, yo también el empresario quiero ser colaborador arrepentido e incrimina a Salmaín diciendo yo le pagué el soborno para que el fondo de inversión Atila, del que soy titular, WePay, pueda tener del Banco Central 10 millones de dólares para pagar una deuda que no tenía. Que no tenía. Novedades en este plano, la última semana, Misó, el contador, pide ser colaborador arrepentido. Y entonces WePay que tiene negocios que se proyectan hasta la provincia de Río Negro. Y que empezó con pesado, el mutualismo, que es un tema muy importante para mirar en el interior con el lavado de dinero. Misó dice, no, yo quiero ser también colaborador arrepentido. Y aporta como prueba que primero fue contador de Alvarado. Y que por sugerencia de Alvarado se convirtió en contador de Bailaque. Lo que quería Alvarado O sea, el narco le pone el contador al juez. Exactamente, le dice, espía mi causa, la que quedó congelada. Bailaque le dice, yo te voy a dar información. Espía mi causa y espiale los números al juez si el juez es corrupto. Y el juez le pide en una doble vía a Misó. Bueno, pero vos arreglá mi declaración jurada porque mi declaración de bienes es sinceramente injustificable. En todo este panorama aparece la figura de Busaniche, primera semana de mayo, anuncia con una carta su suicidio. Por suerte no ocurre, solo tomó tranquilizantes de más. Ahí está, mira, una parte, es muy larga la carta. Pero esa carta se difunde carta de despedida. En Comodoro Pi, no en Rosario, la noche previa a que la Cámara Penal de Casación falle en contra de lo que Busaniche le había pedido y era dejarlo fuera de esta megacausa. Lo curioso de esta misiva, que parece que redactaron sus abogados, es que confirma lo que quería desmentir. Los abogados son una luz. Diego Pirota y Débora Lichman. Y Darío Richarte. Y Darío Richard. También con mucho vínculo con el espionaje. La carta hace lo contrario de lo que quería. Confirma que Busaniche es un lobista porque cita una enorme lista de jueces y camaristas a los que visitó para que lo desvinculen de la causa. Cierro con 2 datos más. Fines de abril, Baudaña admite que las conversaciones que están en su teléfono y mantienen con Bailaque, al que llaman el Colorado es a Marchi, el ex administrador de la Corte con Lorenzetti. En una declaración, Busaniche, el lobista, dijo, ojo que si a mí me complican, me lo llevo puesto a Marchi. En esa conversación, los dos, Marchi y Bailaque, están tan contentos con la amistad con Marchi que están planeando regalarle un auto. Lo último, para cerrar, probablemente sin la información de lo que puede pasar el 10, esta tarde la Cámara Federal de Rosario designó subrogante a Salmaín a partir del 8 de junio del Juzgado Federal de Rafaela con la excusa de estar vacante. Salmaín hoy es designado. Esta tarde. Pancho, gracias. Daniel, gracias. Escandaloso. Camila Perochena, que regresa después de un gran tour Carlos Paz, donde fue premiada. ¿Cómo fue? La Asociación para el Avance de la Ciencia de las Américas me dio un premio para jóvenes científicos por el impacto de las investigaciones y la divulgación. ¿Dónde fue eso? Así que esto va a ser en Brasil la próxima semana. Estuve en Francia en un congreso, pero es otra cosa. Estuviste en Francia. Y tenés que ir a Brasil a buscar el premio. A buscar a Brasil. Muy buen lugar para ir. Muy buen lugar para ir. Río de Janeiro, muy bien. Extraordinario. Bueno, los extraño. Vamos a las internas del gobierno. A ver. En realidad vamos a ver las internas del gobierno vamos a ver otras internas para tratar de ver lo contrastante que hay en las internas hoy. ¿Por qué lo contrastante? Bueno, porque hoy tenemos un presidente que no está interesado en ordenar esas internas. Y esto es un contraste con presidentes anteriores. Es decir, presidentes anteriores se preocupaban por gobernar y por ordenar la política. Hoy tenemos un presidente que lo de ordenar la política no le interesa tanto. Entonces, veamos... ¿Y se puede gobernar sin ordenar la política? Es difícil, los presidentes anteriores lo tuvieron que hacer. Vamos a ver, la situación es bastante distinta hoy por las redes, por la diferencia que hay con los partidos. Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces, ¿cuáles son los contrastes? Vamos primero a Alfonsín. Hagamos Alfonsín, Menem, Cristina. ¿Cómo ordenaron las internas Alfonsín, Menem, Cristina? La interna básica de Alfonsín era la interna entre los alfonsinistas del Movimiento de Renovación y Cambio y los viejos radicales, los ex-balvinistas, que veían a los alfonsinistas como demasiado socialdemócratas, ¿no? Ahí Alfonsín tenía una herramienta clave para dar la pelea en la interna
que eran los jóvenes de la coordinadora, ¿no? Como el ala juvenil de su sector, que era una herramienta clave porque eran como una especie de la cámpora de Alfonsín, podríamos decir, ¿no? Los jóvenes que lo iban a acompañar, que no lo iban a cuestionar. Cáceres, Nosiglia, Storani. Exactamente. Algo interesante es cómo se daban esas internas, porque estas internas se dan adentro del partido, porque la diferencia entre Alfonsín y todos los otros es que la Unión Cívica Radical es un partido institucionalizado y horizontal. Khrushchev dice, Alfonsín era un caudillo que intentaba ordenar en un partido con tendencia horizontal. Muy difícil. ¿Eso qué implicaba? Que para ordenar la interna, ¿dónde tenía que estar Alfonsín? En la convención. Es decir, tenía que rosquear antes de la convención para que los no alfonsinistas lo acompañaran. Era como el momento clave para ordenar esa interna. Y vos eso lo conocés bien, porque el momento en el que vos das la primicia del Pacto de Olivos es muy importante porque es justo antes de la convención. Entonces, es antes de que se reúnan los delegados al Comité Nacional que tenían que elegirlo presidente. Exacto. Si no lo elegían presidente, el Pacto de Olivos se caía. Y vos lo hiciste unas semanas antes, y creo que eso fue lo que más lo que lo enojó. Lo que lo terminó de enojar a Alfonsín. Entonces, acá lo que tenemos es una diferencia clave con el peronismo y con Milei. Con el peronismo, porque en el peronismo el presidente es el jefe del partido y te ordena más fácilmente la interna, es menos horizontal en ese sentido. Y con Milei porque Milei no tiene un partido que lo haya llevado a la presidencia y al cual... Lo está armando ahora. Lo está armando ahora, lo está armando del gobierno. En eso se parece un poco al primer peronismo, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia clave. Veamos Menem. Porque Menem era un poco distinto a esta situación. Menem no había creado una organización como Alfonsín o como en el caso de Cristina. Era más verticalista, pero había internas en el menemismo. Es decir, nosotros tenemos ahí una interna grande entre los rojo punzó, que eran, podríamos decir, los del primer momento menemista, los más ortodoxos o más tradicionales, y los celestes, ¿no? Entre los rojo punzó teníamos a Coan, a Barrio Nuevo, y los celestes, que eran los cafieristas que entran después de la interna. Cafieristas y menemistas aliados a los de Cafiero. Aliados. Porque entre los celestes estaba nada menos que Eduardo Menem. Eduardo Menem, claro, efectivamente. Es Eduardo Menem los que le abren la puerta a los cafieristas y que los rojos punzó los veían, ¿no?, como más pragmáticos, más... Y ahí, ¿qué hacía Menem con esa interna? Bueno, Menem dejaba correr la interna, dejaba que la interna se diera, pero cuando se estaba por pudrir todo, intervenía. Hay una anécdota que a mí me gusta de Luis Barrio Nuevo, en el momento en el que designan a Cavallo como ministro de Economía, ¿no? Luis Barrio Nuevo dice, estaban Menem y Cavallo en Olivos, que él va furioso, dispuesto a pelearse con Cavallo directamente, no sé si a las piñas, pero a pelearse con Cavallo, y que cuando llega, ya estaba todo, ya era... Menem lo agarra, se lo lleva a dar una vuelta por los jardines de Olivos, le charla, le explica por qué tiene que acompañar la decisión, por qué es importante, por qué tiene que calmarse, y Barrio Nuevo dice, bueno, y me termino plegando, es decir... Bah, hasta por ahí nomás. Bueno, porque Barrio Nuevo, para Cavallo, Barrio Nuevo fue un problema durante toda su gestión. Todo el tiempo, bueno, pero digo, había como una intención de Menem de intervenir. Y además, Menem era el que tenía la decisión final. Es decir, Menem delegaba la gestión, pero el momento de la decisión final intervenía dentro de la interna, la ordenaba. Miremos Cristina, ¿no? ¿Qué pasa con Cristina? En Cristina podríamos decir, hay algo en común con Alfonsín, ¿no? Cristina también va a tener su guardia joven que va a ser la cámpora, su herramienta, que no la cuestionaban, sino que son los que dan la pelea contra los sectores, podríamos decir, más ortodoxos, ¿no? Alfonsín contra los viejos radicales, Cristina contra los viejos peronistas. O los viejos kirchneristas. Incluso los viejos... Amigos de su esposo. Exactamente, contra los viejos kirchneristas. Que ahí es interesante... Pregúntale a Devido. Bueno, exacto. Y ahí es interesante porque tanto la coordinadora como la cámpora, no funcionan como las fuerzas del cielo. Porque uno podría decir, bueno, Milei tiene que ponerle a las fuerzas del cielo, como los jóvenes. Bueno, no funciona porque no había autonomía en la coordinadora o la cámpora. Es decir, no hacían un juego libre. Lo de las fuerzas del cielo es una cosa mucho más anárquica, ¿no? Es más difícil. Y Milei no sé si los quiere controlar como lo hubiesen querido controlar, pero tampoco sé si podría controlarlos como quisiera controlarlos. Entonces, teníamos este sector, pero igual en Cristina tenías poco margen para la interna. Es decir, no había paciencia con las internas dentro del gobierno y poco margen para la operación en medios en relación con esa interna. Y hay un buen ejemplo que se puede tomar acá, que es en el 2013. Cuando Cristina pierde las elecciones en el 2013,
frente a Massa. Había sido la decisión de Massa. Eso también es interesante, ¿no? Las internas iban a decisión. Cuando pierde eso, Cristina está unas semanas sin poder gobernar porque la operan. Y en esas semanas sin poder gobernar se llenó de operaciones entre los distintos sectores del kirchnerismo en la prensa, cosa que cuando Cristina sale, lo primero que hace es tratar de ordenar eso. Da un discurso, el día que retoma, da un discurso a la ciudadanía y a la tarde Con ese principio tienen que tenerle miedo a Dios y a mí un poquito. Y a mí un poquito. Y a la tarde, ¿qué hace? Saca a Valmedina, pone a Capitanich, pone a Kicillof en el Ministerio de Economía, que en ese momento era como algo así como... La cámpora, pero digo, ordena la interna y otra vez evitemos la interna a cielo abierto, ¿no? Entonces acá tenemos, como para cerrar, dos diferencias claves, diría yo, ¿no? Tenemos presidentes que buscan conducir y poner un límite, un liderazgo, pero también presidentes para los cuales el partido es importante, ¿no? Y esas dos cosas hoy no están. Y no están porque claramente hay un cambio en el juego político, donde los partidos, esto no es Argentina, esto es a nivel global, perdieron la importancia que tenían en algún momento para los presidentes. Veremos si están inventando la pólvora o... O si tendrán que volver a los partidos. Muchas gracias, interesantísimo, Gracias, Camila, Carlos. y felicitaciones por la condecoración. Gracias. Vamos ahora... Momento whisky. Llegamos, Así como así. llegamos. Parece que no, pero llegamos. Claro, llegamos. claro. Bajan Don las Roberto luces. Rossellini siempre nos hace... Y hoy que Hoy más el que tema nunca. es cine, Hoy es su noche. Rossellini está Hoy es su noche. Sí, sí, sí. encendido. Sí. ¿Por qué vamos a brindar hoy? Vamos a brindar por el doctor Gramizu, que nos está mirando, Sí. acaba de mandar mensaje. Le dicen encendido como la fogata de atrás. Bueno, eso Muy bien. siempre nos falla. El presidente Sí. de la Barra del Cortito, que está en Sí. esta ciudad, vigilante a todo lo que está pasando ya en vísperas del Mundial, que lo tiene muy ocupado. Don Víctor, el vicepresidente, Viene en aquí. cualquier momento cruza el charco y llega serrucho. con el serrucho. Obviamente. Lo usa de remo. Ah, Sí. Y vamos Va a a hacer costar, dos saludos, dos cumpleaños, que en realidad son dentro de minutos. Bien. A Roberto García, Sí. 2 de junio, le mandamos un gran abrazo, y otro gran abrazo para el doctor Ricardo Joffre, que también cumple mañana, es decir, ahora. Felicidades para ellos. Felicidades para todos. Bueno, les quiero mostrar una noticia que debe haber pasado desapercibida en sus vidas ocupadas, pero se conoció esta semana que pasó, la vamos a ver ahora en pantalla y tiene que ver con el doblaje del cine en la Argentina, del subtitulado. De las 350 películas que llegan al año a la Argentina, un 80% de la gente prefiere verlas dobladas. no, yo no, yo prefiero en el idioma original. ¿Vos? Bueno, no estás en ese No estoy en eso. 80%. Soy del 5%. Cuestión de demanda y de costumbres de consumos culturales. El teléfono es un gran tema. La gente está mirando el teléfono en una sala de cine y claro... Oh, no te enojes, Carola, no te enojes. No, yo lo hago. Lo hago. Estoy así, mirando el teléfono, película coreana. Ah, en inglés No zafás. entendí pero- nada. Ay, no, claro, digo, es amor, se están peleando, ¿qué está pasando? Y bueno, ¿qué prefiere la gente? Verla doblada. Pero esto no es algo de Coreanos ahora. doblados. Sí, claro, prefieren... Tenemos que ver algo de coreano doblado, puede ser fascinante. Tenemos que verlo. Doblado Bueno, por Carola. prefieren verlo doblado y no en el idioma original para no perder tiempo viendo los subtítulos. El gobierno libertario aprovechó esta tendencia y en un segundo yo tengo para ustedes para mostrarles el primer cortometraje doblado Genial. del cine Ya volvemos. libertario. Después de este corte no se vayan porque es imperdible. Agárrense. Bueno, y venimos. No con Rossellini. Venimos y nos vamos, porque mirá el Pancho ya se bajó. Bueno, y ellos son así. Ellos son así. No, yo tengo más, no sean injustos. No. Miren. Gracias. Encontraste a quien te supera, ¿eh? Bueno, Gracias. pero en esta función privada que tenemos, disfruten de su whisky. No tenemos Rossellini, tenemos Coppola. A ver. Tenemos Coppola, una escena del Padrino
el gobierno libertario en su batalla cultural ha hecho esto. Relájense, doblaje, disfrútenlo, por favor. A ver. Padrino, escúcheme. Necesito que me ayude. Se abrieron los pliegos del Belgrano Cargas y me quedo afuera. Las aguas vienen turbias, el cloro ya no alcanza. Se lo suplico, interceda por mí. Necesito esa licitación. Giuseppe, o sea, digamos, Giuseppe, o sea, siempre estuviste con Sergio, digamos, te dio todo, o sea, el clorito, la electricidad, o sea, digamos, eras un empresario ladrón, o sea, y ahora me venís a pedir el Belgrano Cargas. Necesito subirme a ese tren, padrino. Soy otro hombre. Cambió. Ya no digo más estado presente, ni aplaudo el Tajaí. Pero si no gano esta licitación, no me alcanza para el barco y los aviones. ¿Qué hago sin mi barco y mis aviones? Sí. ¿Vos querés que yo hable, o sea, digamos que yo hable con Cari o con mi nuevo hermanito Santi? Pero arreglaste con los Neus, o sea, para armar un consorcio, no. O sea, te contactaste para una reunión privada con Escaturiche. No, Giuseppe. O sea, fuiste al streaming del Gordo Dan. O sea, digamos, ni siquiera lo defendiste a Adorni. Fui tibio, León. Fui un colectivista, pero voy a cambiar. Desde hoy tengo la verificación azul en X y le digo que a partir de esta noche me convierto en un troll y salgo a putear a todos los zurdos. Ah, sí, digamos, o sea, y a los periodistas ensobrados, o sea... Al 95% de estos mandriles, padrino. Uno por uno los voy a putear, pero por favor, interceda por mí con el pliego. Pago lo que sea. Paga. Algún día, o sea, digamos, tal vez nunca, te voy a pedir un favorcito, ¿no? Un paseíto en el barco, digamos, un avioncito como el de Elon, o sea, hasta ese día aceptá este ramal ferroviario como un regalo del libre mercado. Viva la libertad, carajo. Mira, ahí está, bien, ahí va. El beso. Yo te bendigo en nombre de la libertad. Digamos, o sea, ahora anda con Santiaguito, o sea, y decirle que te dé los papeles, que parezca un accidente de libre competencia, digamos. Cine. Emocionante. Cine. ¿Están conmovidos? Cine. Una escena conmovedora. Cine puro. Puro. Totalmente. Puro. Puro biógrafo. Pero también... No, y los valores. Todo está está muy ahí. claro del cambio. Es importante ahí la batalla cultural, el estado la ausente. épica. Ahí. Está todo ahí. De a poquito, con El que pequeñas estaba allá escenas. ¿quién era? ¿Schwarzenegger? No, Schwarzenegger va a estar. Hagen. No, es más alto Sturzenegger. ¿Que Hagen? Sí, claro. No, hay varios ahí. Pero bueno, Hagen además habla poco. Casi no habla. Casi no habla. Casi no habla. Claro. Actos. Schwarzenegger es más bien locuaz. Actos. Bueno, se vienen grandes escenas del cine. Espero más, ¿eh? Sí, ¿no? Buenísimo. Kenan Films. ¿Nos vamos? ¿Y qué va a ser? Salud. Salud. Hasta el lunes que viene, aquí en La Nación Más, 10 de la noche, Odisea Argentina. Y como siempre, a todos ustedes, gracias por estar cuando hay que estar.